Bienvenidos sean cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les doy la bienvenida y de antemano muchas gracias por su atención. Vamos a dar inicio estudiando algunos imperativos que están en la ley de Cristo. Solamente vamos a ver unos 4 por ahora. El primero de ellos está aquí en Hechos 2:40, en aquel primer y grandioso sermón de Pedro en la ciudad de Jerusalén, el día de Pentecostés, cuando ya al estar concluyendo el mensaje dijo: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En segundo lugar, haced morir pues lo terrenal en vosotros, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mirad por vosotros mismos el tercero, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y el cuarto, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordemos lo que Dios hace en nosotros para que, como dice la Escritura, para que ninguno se canse, para que a ninguno le parezca que esto es muy difícil de darle seguimiento día con día y que no es posible tal comportamiento, pero no. Recordemos que sobre todas las cosas, sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que pensamos, está Dios. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce. Sepamos esto, creámoslo y vivámoslo. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo debemos nosotros de estar atentos y ser dóciles y obedientes a la dirección de Dios. Él se encarga de todo lo que hemos de hacer. Y aquí tenemos el primer imperativo que vamos a considerar. Sed salvos de esta perversa generación. ¡Qué importante! Los hechos perversos del pasado de aquellos que escucharon este mensaje y los hechos presentes de los que lo escuchamos ahora deben de sacudir las conciencias. En aquel caso sacudieron las conciencias de aquellos judíos. Y vaya que las sacudieron fuertísimo. Me refiero a que, mire usted, están frente a una situación en que apenas habían pasado 50 días que habían matado, crucificado y sepultado a Jesucristo, el cual resucitó al tercer día. Pero ahora, frente a los apóstoles en el primer sermón, una vez que recibieron al Espíritu Santo, Pedro es el que les dice que sean salvos, que se liberen, que salgan, que se aparten de esa perversa generación. Perversa es que son personas que tuercen las cosas que Dios da. Cambian
la enseñanza, la corrompen a su manera, a su gusto, para hacer las cosas que a los hombres les placen. Y la llama generación a toda esa gente. Es como decir, sálvense de la forma de vivir de este mundo. Cuando yo menciono aquí los hechos perversos del pasado y del presente, pasado me refiero a lo que vamos a leer en Miqueas. Presente, cuando hayamos leído lo de Miqueas, se los explicaré también. Alrededor de 800 años antes de que viniera Cristo, el profeta Miqueas, contemporáneo de Joel, de Isaías, en su capítulo 3, verso 9, dijo al pueblo: oíd ahora esto. Fíjese a quién le habló: jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, a los responsables, a los grandes, por así decirlo, a los dirigentes del pueblo. Y dice que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. ¡Qué declaración! Con alrededor de 8 siglos antes de que Pedro les pidiera que fueran salvos de aquella perversa generación. Los que están escuchando el sermón de Pedro son los descendientes de aquellos príncipes, de aquellos jefes de la casa de Israel, que no han cambiado el curso, al contrario, lo han pervertido más. Dice que pervierten todo el derecho. ¿Cómo? Edificando a Sión, la ciudad de Jerusalén, con sangre, a Jerusalén con injusticia. Sus jefes, escuchen nada más, juzgan por cohecho, sinónimo de soborno, o lo que se dice en mi país, la famosa mochada. Sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, pregunta, ¿no está Jehová entre nosotros? Claro, la respuesta sería, claro que está con nosotros. Con nosotros está Jehová, así que no nos vendrá ningún mal. Y en esa desfachatez, en esa rebeldía, arrastraban al pueblo en su perversa manera de pensar y de vivir. Ahora, le dije que le iba a explicar algo aquí. Como dice el verso 10, edificáis a Jerusalén, primero Sión, con sangre, y a Jerusalén con justicia. ¿Cómo? Juzgando por cohecho, matando al justo y justificando al culpable. Los sacerdotes encargados de la enseñanza de la verdad, haciéndolo por dinero, poniéndole precio a la palabra de Dios. Los profetas profetizando por dinero. Todo lo hacían por dinero. Ahora, piense aquí ahora en los que están frente a Pedro. Aquellos a los que les dijo directamente, sean salvos de esta perversa generación. Están en la ciudad de Jerusalén. En la ciudad que a través de los siglos ha sido edificada con sangre, con maldad. Y ahora, hace apenas 50 días, que mataron al justo de los justos, al santo de los santos, inocente, sin culpa alguna, sin ningún delito, vendiéndolo por 30 piezas de plata. Y así, acostumbrados a ese proceder, es que escucharon lo que Pedro les dice. Por eso les decía que golpearon sus conciencias con fuerza.
Pero qué bueno que la palabra de Dios surta este efecto en el oyente. Nosotros también tenemos ciertas responsabilidades delante de Dios que debemos de estar atentos, debemos de poner atención. En aquella ocasión hubo una gran respuesta al sermón del apóstol Pedro. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bastante importante lo que hicieron estas personas. Estos sí se hicieron salvos de la perversa generación en que habían estado viviendo. Y continuaban su vida diaria ahí en la ciudad de Jerusalén, estos que ya habían sido salvos. En el 47 dice, continuaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo de Israel. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia, que eran ellos los de alrededor de 3,000 personas que se bautizaron, más los apóstoles. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo esto puede ser posible el día de hoy, si la persona pone atención a este imperativo. Pero aquí viene algo negativo y lo debo de cubrir para que estemos atentos. Desafortunadamente, muy pronto aparecieron hombres perversos una vez más dentro de la iglesia del Señor. Muy pronto en los días de los apóstoles. Mire usted, el apóstol Pablo, que fue el que más trabajó en el trabajo misionero de su tiempo, cuando fueron enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y él, ahí de Antioquía de Siria, en su primer viaje misionero, recorrieron la Asia Menor. Se establecieron varias congregaciones en ese viaje, sobre todo Derbe, Iconio y Listra, Antioquía también, de Pisidia y algunas otras localidades, pero en esa ocasión el apóstol fue terriblemente maltratado. En una de estas ciudades lo arrastraron afuera de la ciudad, lo apedrearon, lo azotaron y lo dieron por muerto en ese primer viaje misionero. Fue una de las ocasiones que más sufrió estas torturas el apóstol. Bueno, cuando escribe esta carta, algunos años después, quizá no mucho tiempo después, él les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo. Como diciendo, estoy sorprendido. Estoy realmente sorprendido de que tan rápido, tan pronto, se hayan alejado de el que los llamó por la gracia de Cristo y se alejaron para seguir un evangelio diferente. Y en el verso 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y desde entonces hasta el día de hoy, esta mala labor de la gente no cesa, no se detiene. Piense usted un poquito cómo se explica y cómo se conoce tanta religión en este mundo, en este tiempo y a través de las edades pasadas. Es pura perversión de los hombres. Doctrinas torcidas, adulteradas, que no son la doctrina del Señor Jesús. Por más que digan e insistan,
en que es la sana doctrina, que es el evangelio puro, no es verdad. El evangelio no sostiene las doctrinas que predican esos grupos. Así que es riesgoso en nuestro tiempo también. Pero es importante poner atención a este primer imperativo. Debemos de buscar la forma de ser salvos de esa perversa generación en que hemos nacido y crecido en este mundo. Jesucristo a eso vino. El apóstol Pablo escribió también un poco más tarde, en Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantaron hombres que hablen cosas perversas, note usted, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Qué peligro de veras! Y ahí en Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Ve usted? Y peca y está condenado por su propio juicio, su propia manera de ver las cosas de la doctrina del Señor. Entonces, es importante el imperativo, es necesario considerarlo y obedecerlo. Pero no ignoremos esto, porque esto abunda ahora en el mundo. Según la gente, en el nombre de Cristo enseñan lo que enseñan, pero no debemos ser tan ingenuos, no es tan fácil aceptar que es la verdad lo que se dice por todas partes. En el segundo imperativo, se pide que se haga morir pues lo terrenal en vosotros. Hacedlo morir, yo diría más directamente, maten en ustedes mismos lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Es una orden individual que se da a cada persona en este mundo a despojarse de todos los deseos pecaminosos de la carne. Se habla de lo terrenal refiriéndose a lo que es pecaminoso, como son estas cosas. Es necesario despojarnos de los deseos de la fornicación, que son deseos sexuales, de la impureza, eso abarca aún los pensamientos, de las pasiones desordenadas, malos deseos, muy malos deseos, de la avaricia, que es idolatría. Ahora, no estamos muy acostumbrados a considerar estas cosas en su terrible realidad. Pero considerando otras escrituras nos podemos dar cuenta que es propio que nosotros al analizar estas cosas, al tratar de entenderlas en su propio contexto, les demos cierta calificación. Por ejemplo, un ejemplo. Allá en Romanos 3, por ahí el verso 13 y 14, dice que la lengua del hombre es como sepulcro abierto. Eso significa que lo que los hombres sin Dios hablan, tanta mentira, tanta maldicencia, tantas cosas incorrectas, son pestilentes, huelen mal, muchísimo, muy mal. Nada comparable con un mal aliento fuerte, no. Imagínese un sepulcro abierto, lleno de desechos putrefactos ahí. ¡Qué mal olor! En Santiago, cuando habla de la lengua, dice que esta es suministrada por el infierno. Imagínese
Entonces, digamos que una persona que está inclinada a la fornicación, a la impureza o a las pasiones desordenadas, o a los malos deseos o a la avaricia, que es idolatría, es una persona maloliente, que huele terriblemente mal, difícil de soportar la cercanía. Eso es importante saberlo para no contaminarse también con estas cosas. La Escritura dice en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La mayoría de los cristianos somos gente que hemos pasado por ese terrible mundo, porque al nacer y crecer, muchas veces sin mucha inclinación a ello, participamos de muchas de estas cosas. Gracias a Dios porque pone la forma para que uno salga de esa manera de vivir y ahora le toca a usted. Pues estamos viendo estos imperativos para ponerles atención y obedecerlos. Luego dice el 8, pero ahora dejad. Les voy a explicar un poquito la palabra dejad. Arriba, en el principio, cuando vimos el imperativo, dice haced, allá en el verso 5, haced morir. Eso es, sepárate, desecha estas cosas, dales muerte, que no tengan contacto contigo, no tengas comunión con estos deseos, con esta manera de vivir. Acá, cuando dice ahora dejad en el verso 8, da la idea también de vomitar, como cuando la persona, o en los primeros siglos, aquellos que tenían el problema de la gula, se metían, dice la historia, cosas por la boca para vomitar y seguir comiendo. Así más o menos debemos de pensar que nosotros debemos de vomitar ese tipo de deseos. Dice, ahora dejad, vamos a decir, trata de vomitar también todas estas cosas. ¿Cuáles? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca nunca salgan. Si hay propósito, si hay honestidad y si hay esfuerzo, si está el querer, todo esto es posible. Y recordemos que son imperativos que nos da Dios. No mintáis los unos a los otros. La mentira es terriblemente mala, huele mal, huele a diablo, huele a infierno. La mentira hace mucho daño en la sociedad, en la familia y en todas partes. El hombre que miente, yo no sé cómo calificarlo, pero sabemos que la mentira es del diablo. Dice aquí, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, del viejo hombre, del viejo carácter, de la vieja manera de vivir. Tenga cuidado con el viejo hombre, hermano, hermana, amigo. No se confíe, no sea muy condescendiente con los antojos del viejo hombre, porque es terriblemente dañino. Vea lo que dice la Escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, al viejo hombre, despojaos del viejo hombre, sácalo, deséchalo. ¿Por qué? Porque es un vicioso. Está viciado conforme a los deseos engañosos, a lo que estamos viendo, a lo que produce muerte, a lo que hace daño, y está viciado. O sea, es irresistible el deseo engañoso para esta persona, para esta conducta. Por eso es un peligro. Hay que vomitarlo, hay que hacerlo morir. Sí, así sin misericordia, sin compasión. O de lo contrario, Él nos va a hacer morir a nosotros. Algunos cristianos se confían del pecado y este los pone de evidencia. Es lo peor que le puede pasar a un hijo, a una hija de Dios. Mira lo que dice aquí Tito 1:16. ¿Profesan conocer a Dios? Sí, eso es lo que se dice, lo que se cree, lo que se asegura. Pero con los hechos que, al fin de cuentas, son los que cuentan, con los hechos lo niegan.
Con la boca lo afirma la persona que es de Dios, que está en Cristo, pero con los hechos se dice otra cosa. Siendo abominables los hechos y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. No pasan la prueba las personas, por eso les decía, o matamos el viejo hombre que está viciado a los deseos del pecado, o él nos mata a nosotros. Entre tanto, muchos por no querer deshacerse de esa manera de vivir, son puestos de evidencia, como estos de aquí. ¡Qué vergüenza! Y algunos hasta se dan nombre. El apóstol Pablo muchas veces da nombre de las personas. Y luego, en la 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué directo el apóstol, qué claro está en lo que dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero el que estando en Cristo peca, como ya lo vimos en Tito 1:16, es puesto de evidencia por su propia mala conducta. Los hechos niegan lo que dice con la boca. Y todo aquel que peca, dice, no le ha visto, no ha visto al Señor, ni lo ha conocido. Hijitos, dice el apóstol Juan, nadie os engañe. ¿Para qué? ¿Para qué estarse engañando? El que hace justicia, y toda injusticia es pecado, como Él es justo. El que practica el pecado, esto está terrible, pero es la verdad. ¿Qué dice la Escritura? El que practica el pecado, el que no quiere dejar esas cosas de la carne, los deseos pecaminosos, y no quiere despojarse del viejo hombre, creyendo que todo en Cristo está bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Le explico un poquito aquí. Ahora mismo hay una enorme resistencia a la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque dentro de los grupos que creen en Cristo, o mejor dicho, en lo que se llama Iglesia de Cristo, se han infiltrado muchísimas personas y hay muchísimas mentalidades que opinan que todos los cristianos, aún siendo cristianos, aún siendo salvos del pecado, aún viviendo con Cristo, aún siendo santos, aún habiendo sido justificados y santificados, siguen siendo pecadores. Y defienden el pecado con mucha pasión, hasta el punto de dividir las congregaciones, a punto de destruirlas en muchas ocasiones. ¿Y por qué le digo esto? Porque la Escritura está clara. El que practica el 8, el pecado es del diablo. Y el pecado no es un personaje poderosísimo que se impone sobre usted, que lo domina, que lo somete irresistiblemente e irremediablemente, del cual usted no puede hacer nada para liberarse. Eso no es así. El pecado, su pecado, ya fue destruido en la muerte de Jesús. El Señor vive en usted y usted tiene el poder de Dios en su corazón. Su carne con sus pasiones y deseos, según Gálatas 5:24, usted la ha crucificado con Cristo. Entonces no se justifica el que el hombre de Dios viva en el pecado. Eso no es así. Y mucho menos defender el pecado como si fuera la vida normal y correcta que le agrada a Dios. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica
el pecado. Claro que no. Lucha contra el pecado. Se resiste. No permite el pecado en su vida. Lo desecha. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Es consciente de lo que es. Es enormemente bendecido y tiene una vida excelente que Dios le ha dado y no se contamina, no participa en los deseos de la carne porque eso le corresponde a los muertos. Esas son obras de muerte, son pecaminosas. Por eso dice no puede pecar, es decir, voluntaria y libremente el hijo, la hija de Dios se opone a la maldad en su corazón, no lo permite. Se resiste, lo desecha y nadie le va a obligar a que realice el pecado, a que se someta a los deseos de la carne, nada. Tiene conciencia, tiene corazón, tiene temor de Dios, tiene amor de Dios y diría yo, en último lugar, además de tener respeto a Dios y a todo lo que es de Dios, tiene vergüenza. No es un sinvergüenza como muchas personas que hasta lo hacen como si fuese un triunfo, una gran gloria, justificando el pecado y enseñándolo como si fuera la doctrina del Señor. Dice que no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué bonito es tener conciencia de esto, conocer la gran dignidad, lo que realmente significa ser hijo de Dios, haber nacido de Dios, el deleite que se produce en el corazón, en la mente de la persona que conoce esto y que lo vive, se deleita en la buena manera de vivir, que es la vida de Dios. Se deleita en el bien, en la verdad, en la santidad, en la justicia, no en la maldad. Las obras de la muerte hieden a muerte. Hacen muchísimo mal porque causan mortandad. Así que pongamos atención a este imperativo de deshacernos de todo aquello que es pecaminoso. Y el tercer imperativo está aquí. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Con plena responsabilidad y conocimiento, ahora sí como dirían por ahí, conocimiento de causa, nosotros podemos actuar y darle cumplimiento a este imperativo. Mirad por vosotros mismos. No esperemos que otros luchen por nosotros. Cada quien debe luchar por sí mismo, en su mente, en su corazón, para cumplir con estas cosas. ¿Por qué? Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Esto lo dice en un contexto de falsas doctrinas, de engañadores, gente que va por el mundo engañando a los que tienen la verdad. Miren por ustedes mismos que no los vayan a corromper, que no los vayan a desviar del camino que han conocido, para que no perdáis el fruto de su trabajo, sino que recibáis galardón completo. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Eso es importante. Sé fiel hasta la muerte, dice Dios, y yo te daré la corona de la vida, galardón completo. Pero no permita que lo desvíen del camino correcto. Va a ser tentado, van a venir los sufrimientos, van a venir las cosas difíciles, sí, tal vez muy fuerte, pero por un periodo completo. Esto va a pasar. A los primeros cristianos los encarcelaron en muchos
en muchos lugares y en muchas ocasiones. Incluso les quitaron la muerte. Luego, ¿por qué no luchar nosotros hasta esto también? Este imperativo se nos da porque la salvación la podemos perder. Es otro enfoque que yo le doy a esto. Mire lo que dice en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto necesariamente importante comprenderlo, saberlo. Dice el 2, porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que es el evangelio, sois salvos. Si no la retiene la persona, si la desecha o se aparta de ella, creísteis en vano. Entonces, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto se puede perder. No crea mucha gente que dice que una vez que ya usted ha sido salvo, ya no hay riesgo de perder su salvación. Eso no es así. La salvación está condicionada, ya he dicho muchas veces, a la obediencia suya, mía, y a la fidelidad. Dios no garantiza la salvación a nadie que abandone lo que se le ha dado, que a nadie que rebelándose dé la espalda al Evangelio, dé la espalda a Cristo Jesús. Eso no es posible. Entonces la salvación se puede perder. Por eso hay que tener cuidado. El cuarto imperativo. En Efesios 6:11 dice, vestidos pues de toda la armadura de Dios. Este imperativo es bien importante. En el ejercicio del diario vivir requerimos esa armadura para poder resistir, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Somos un pueblo en lucha, no lo olvidemos. En lucha sin descanso contra el mal. Mire cómo lo dice aquí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es una lucha física, cuerpo a cuerpo, no. Sino contra principados. Son fuerzas malignas. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas o de la muerte, del pecado, de este siglo, del mundo del que hemos hablado ya. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes. Aquí hace referencia al ámbito inmaterial. Esa es la parte nuestra en el interior, a lo que no es material, al espíritu, el alma, donde se gestan las ideas, los deseos, la lucha, donde se arman las peleas y la defensa, todo en la parte o en la fase interior. Ahí está nuestra lucha, en esa parte, o voy a decirlo así, en esa zona de nuestro ser. Miren lo que Pablo dice aquí, lo pongo como ejemplo, esta escritura. Porque las armas de nuestra milicia, o de nuestra lucha, como somos un pueblo al pie de lucha, como dije, las armas de nuestra milicia, que es la armadura de Dios, no son carnales. Otra vez, aclarando esto que estamos diciendo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es eso? Las fortalezas son los argumentos, son las ideas, son las doctrinas que el enemigo presenta y las quiere presentar como verdaderas y las quiere implantar como verdaderas, haciendo a un lado la verdad para poner su mentira. Esa es la obra del diablo. Pero dice el verso 5, derribando esas fortalezas tan adentro de la conciencia, adentro del corazón. No son carnales, no son físicas. Entonces dice, derribando argumentos, esas son las fortalezas. Eso están en los pensamientos, en las ideas, en los deseos del corazón. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
Ahí está nuestra lucha. Día y noche tenemos esta lucha. Pero ya está claro en qué aspecto luchamos nosotros. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí es donde nosotros estamos al pie de lucha. Tomemos por lo tanto toda la armadura de Dios. Es necesario. Por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y viene allí una pequeña lista que el apóstol da aquí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 13, llama lomos a la conciencia, donde está el conocimiento, al corazón, no a lo físico. Pablo hace lo mismo aquí. Cíñanse vuestros lomos, pero no es el cuerpo físico, la espalda, no. Esa es la conciencia, donde está el conocimiento, el corazón. Entonces dice, estad pues firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestra conciencia, nuestro entendimiento, el corazón, con la verdad. Bien puestos, bien plantados en la verdad. Que nos asista siempre la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, la verdad y la justicia como grandes valores espirituales que Dios nos ha dado en Cristo, siempre deben de ser nuestro sostén en esta lucha. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nunca apartarnos de este Evangelio que el Señor nos ha dado. No hay otro, como dice la Escritura. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre la fe se funda toda nuestra vida. Porque como dice allá Romanos 1:17, mas el justo vivirá por fe. Y así es. Y nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Para qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son las armas, aparte de muchas otras que no están aquí, señaladas para ser usadas por nosotros, el pueblo de Dios. Debemos, por lo tanto, conocerlas y ser prácticamente diestros en el uso de estas armas. Debemos saber usar perfectamente la verdad, la justicia, no tropezar con ello, no tropezar con la injusticia. Hay que saber aplicar la justicia en todo. La paz, la fe, el evangelio, la salvación, la palabra de Dios, el Espíritu, todo esto. Alguien ha dicho, los comentaristas, yo soy poco dado a los comentarios, yo prefiero mejor orar y pedirle a Dios la sabiduría. La historia es buena, pero ya en doctrina los comentaristas no son confiables. Pero, ¿qué les quiero decir? Alguien dice que Pablo cuando escribió esto estaba preso en Roma y que tenía enfrente un soldado y empezó a dar descripciones del vestuario que tenía el soldado. Bueno, eso la Biblia no lo dice. Que haya él conectado aquí como la coraza, el apresto del Evangelio de la Paz, los pies y todo esto, bueno, pudiera ser, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es cuáles son las armas y qué debemos de hacer con ellas, cómo usarlas y que Dios nos ayude en nuestra lucha diaria. La oración en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo. Y hoy viene, si Dios nos presta la vida, el que sigue va a ser referente a la oración. Es una bendición grandiosísima que Dios nos ha dado. Lamentablemente, muchas veces no se toma muy en cuenta, por ahí se tiene abandonada, pero la oración es algo magnífico que tenemos al alcance de la mano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le voy a mencionar poquito esto, mire. Cuando yo trato
de estudiar acerca de la oración, tengo por mayor riqueza y de mayor importancia el tomar el ejemplo de Cristo. Si verlo a Él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando estuvo en el mundo? Y lo vemos en la oración muchísimo. Pasando las noches enteras en oración, apartado a lugares solitarios a orar. La gran oración de Juan 17, la oración sacerdotal como la llaman muchos. Enorme y maravillosa oración. Pero en momentos críticos que a mí me sacuden, incluso me hacen llorar casi siempre que los considero, por su contenido, por su gran verdad que contienen. Cosas vivas que todavía están ahí, palpitantes. Todavía se mueven, no son cosas muertas. Cosas que nos estimulan, que nos inspiran, que nos mueven desde lo más interno de nuestro ser. ¿Cómo cuáles? Les digo esto por lo que estamos viendo aquí en cuanto al verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En Hebreos 5:7, vea cómo dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, note usted, ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y enseguida dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro sumo sacerdote, nuestro ayudador, nuestro todo. Y literalmente lo vemos llegando a Getsemaní, apartándose de sus discípulos con un tiro de piedra, poniéndose de rodillas y orando, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. 3 veces la misma oración. Ese es el contenido de lo que les acabo de mencionar en Hebreos 5, 7 y 8. Y vino un ángel del cielo para fortalecerle, porque dijo allá en el verso 8 de Hebreos que fue oído a causa de su temor reverente y fue auxiliado. Vino un ángel del cielo en Lucas 22 para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían o llegaban hasta el suelo, hasta tierra. Orad, hermanos, en todo tiempo. Orad por todos los santos, como dice aquí. Tomamos los imperativos del Señor, son muchos, por todas partes están. Conozcámoslos y obedezcámoslos. Somos un pueblo bien armado, hermanos, pero con armas muy poderosas que Dios nos ha dado. Él nos las ha otorgado para nuestra lucha. Cada soldado que lucha en nombre de Cristo requiere de valor. Sí, hermanos. La cobardía no va con el pueblo de Dios. Requerimos de lealtad, de honor,
de integridad y de muchas otras cosas, como soldados de Jesucristo. Y aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Como les dije hace unos momentos, si somos conscientes de lo que somos, esto nunca lo vamos a guardar en el corazón. Lo vamos a desechar apenas nos damos cuenta que nosotros somos atacados en el corazón por la malicia, por el engaño, por la hipocresía, que la envidia nos sorprende, las detracciones que hacen tanto daño, nos despojamos de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque como dije, huelen mal. Esas no son propias de un hijo, de una hija santa, que ha sido limpio, justificado con la sangre del Señor. Por eso les digo, es muy contraria una naturaleza a la otra. Pero miren lo que pide el 2, desead. Para que haya un deseo genuino, hermanos, se necesita haber un porqué, una causa. Yo me convertí, fíjese lo que le voy a contar, me convertí en esta misma zona donde ahora vivo, hace alrededor de 50 años. Pero yo me ofrecí al servicio del Señor de todo corazón por el resto de mi vida y no dar marcha atrás nunca, bajo ninguna condición. Pero entonces, en ese recuerdo de esa declaración de fe y de compromiso que hice con Dios, me he sostenido en Cristo Jesús. O sea, hay un motivo para luchar contra el mal, un motivo para aborrecer el pecado, porque lo aborrecí, por eso salí de allí en busca del auxilio del Señor y me lo ha dado, me lo dio y me lo ha dado. Pero las personas que no han tenido una conversión semejante, que ni siquiera tal vez se han arrepentido, es más, ni conocen el arrepentimiento verdadero y de corazón, no tienen ese deseo. Y aunque usted les pida y les pida y les pida que escudriñen la Escritura, no lo van a hacer porque les aburre. No tienen ninguna satisfacción en la Sagrada Escritura. Mientras que usted, si ha hecho las cosas como yo le mencioné, no se llena uno de la búsqueda. No se cansa, no se aburre, siempre está adquiriendo de las grandes cosas de la palabra de Dios, con todo el deseo del corazón. Esa es una cosa importante, porque nosotros podemos acabar nuestras gargantas a gritos desde los púlpitos y las congregaciones no cambian, no se dan por enterado. Es que en el corazón hay problema, el corazón está vacío, como el pueblo de Israel. Aman a Dios, pero de labios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada quien tiene que ser muy honesto. La honestidad es importantísima para poder hacer esto. Por eso puse yo arriba en la B, cada soldado que lucha en nombre de Cristo requiere de valor, requiere de lealtad, requiere de honor, requiere de integridad y de muchas otras cosas, entre ellas la honestidad, la sinceridad, para poder hacer esto. Dice otra vez el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esto es bien importante, pero hay que desearlo para poder crecer. Aquí viene lo que le estaba diciendo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted y yo hemos y sabemos, conocemos porque hemos experimentado en carne propia el contenido del verso 3, ¿a qué se refiere la benignidad del Señor? Entonces vamos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual siempre. Nunca nos vamos
a aburrir de ese alimento. Siempre vamos a desearlo, siempre. Pero ¿qué es la benignidad? Hemos saboreado el amor, el perdón. Hemos saboreado en carne propia la clemencia. ¿Cómo es que siendo pecadores, Él murió por nosotros? ¿Cómo es que habiendo hecho obras de muerte en el pasado y que nuestra conciencia iba cargada con el miedo, con la duda de qué iría a pasar el día que el Señor nos llamara a cuentas? Hemos conocido al Señor y Él nos ha ofrecido toda su clemencia, nos ha dado el perdón, pero no solamente nos ha tenido compasión, nos ha considerado y nos ha otorgado el perdón, sino que también nos santificó, nos justificó declarándonos limpios y sin mancha, santos para Dios, hijos de Dios, nos heredó dándonos una herencia en el cielo. Muchas cosas que no puedo enumerar todo, pero esa es la benignidad del Señor. El Señor es absolutamente bueno, lo ha sido y lo es con el mundo y con cada uno de nosotros. Entonces hay muchísima y sobrada razón para que crezcamos en el Espíritu, para desechar toda maldad, todo lo que acabamos de leer ahí. Hay mucha razón. Solamente el que no ha experimentado estas cosas no le interesa. Ningún cristiano que lucha por Cristo debe de estar comprometido con el deseo pecaminoso de la carne. Imagínense, si la persona es un soldado de Jesucristo y a la vez está participando encubiertamente a espaldas de su Señor, teniendo amistad con el deseo pecaminoso, con el pecado, imagínense. En Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu, o sea, vivan en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una lucha, pero si usted ve, como yo puse arriba, que Dios nos ha dado muchas armas poderosísimas, pero se requiere de nosotros la honestidad, el respeto, el amor a Dios. Por eso dice, el deseo 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu, pero hay una realidad debajo de todo esto. El deseo de la carne es contra el Espíritu, sí. Ya sabemos que la carne desea el pecado, el Espíritu desea la vida de Dios. Entonces, estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. Pero recuerde que en Gálatas, ahí mismo, el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces no hay excusa. ¿Qué importa que el deseo de la carne sea contra el Espíritu? Nosotros ya lo crucificamos voluntariamente. Y dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, si realmente tenemos el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley, que quiere decir, ya no estás bajo el pecado. Ya no. ¿Por qué? Estás libre del pecado, porque Cristo te ha hecho libre. Tu pecado ha sido clavado en la cruz, Cristo lo destruyó. Entonces esto es muy importante. En conclusión, diremos que es maravilloso vivir con Cristo y guardar sus mandamientos. Es una vida excelente, magnífica. La Escritura dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¡Qué seguridad! Tener plena confianza en Dios
y estar seguros que nuestras peticiones son recibidas y también contestadas es maravilloso realmente. Pero es que el guardar los mandamientos tiene grandes recompensas, grandes galardones de parte de Dios para los que le obedecen. Ya Salomón lo había dicho desde su tiempo en Eclesiastés, que el guardar los mandamientos del Señor es el todo de los hombres. Dice el 12:13 de Eclesiastés: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así también Pablo dijo que para él el vivir era Cristo y que el morir era ganancia. Es decir, todo aquel hombre o mujer que hemos entregado a Cristo nuestra vida, es así. Entregarle a Cristo nuestra vida es ya no vivir en nuestros propios gustos y deseos, sino vivir haciendo la voluntad de Cristo, guardando sus mandamientos, haciendo lo que a Él le agrada y dejando de hacer lo que le desagrada. Una vida armoniosa, una vida en comunión con el Padre y con el Hijo, una vida muy maravillosa, demasiado buena, demasiado completa, como Cristo dijo, vida en abundancia. Benditos los hombres y mujeres que creen esto y que lo han alcanzado, que lo han logrado y que lo viven, que lo disfrutan. Hagamos esto y viviremos todos. Dios los bendiga y muchas gracias por el tiempo. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite.